La intervención la voy a dividir en tres partes. En un primer lugar, me gustaría hacer una primera aproximación a lo que es el deber de mitigar el daño, que es un principio de derecho civil que tal vez resulte algo extraño. Quizá alguno no ha oído hablar de él. Yo, desde luego, prácticamente hasta empezar la tesis no tenía ni idea de que existía, para después exponer, digamos, su dinámica en dos supuestos de colisión. Una con otros derechos subjetivos de naturaleza civil y otros de naturaleza constitucional. Entonces, vamos allá. ¿Qué es el deber de mitigar el daño y cuál es su encaje en nuestro ordenamiento? Bueno, tradicionalmente, el deber de mitigar el daño se ha formulado como un principio por el cual una persona que ha sufrido un perjuicio, sea de naturaleza contractual o extracontractual, tiene el deber de adoptar todas las medidas que le sean razonablemente exigibles para reducir ese daño. La Dicción Román Paladino obliga a una persona, sea de forma contractual o extracontractual, a reducir, mitigar o evitar todo daño que sea sufrido de nuevo, sea de naturaleza contractual o extracontractual. Los efectos de este deber están muy bien sintetizados bajo derecho inglés y se pueden resumir en tres efectos. El primero es que el acreedor no puede verse resarcido por el daño mitigable que podría, a través de medidas razonables, haber mitigado, es decir, el daño mitigable no mitigado no es indemnizable. El segundo es que si el acreedor adopta esas medidas razonables y le entrañan un coste, esos costes que vamos a denominar costes de mitigación sí son resarcibles. Son un daño más de naturaleza contractual o extracontractual según sea el origen del daño. Y el tercer efecto o el tercer principio es evidente: el daño mitigado no es resarcible, porque no es un daño cierto, no es un daño real, en todo caso es un daño contingente y una prueba de ello es que ya no existe. Bien, vamos a ver un ejemplo hablando de su origen, porque el origen es discutido. Hay quienes han sostenido que ya existía una suerte de principio que preconizó el deber de mitigar el daño en el derecho justinianeo, en determinados pasajes de Ulpiano y de Paulo, y esto es lo que podría explicar que en Alemania, donde el principio sí que está legalmente reconocido, os adelanto que en España no lo está, en Alemania sí, lo está desde el origen desde su primera reacción, la primera reacción del BGB de 1900. Esto es lo que puede explicar que los civilistas alemanes acusen del origen de este principio al derecho panentístico, que bebía de esas fuentes romanas. Lo que es menos discutido es que el antecedente inmediato, el antecedente próximo del deber de mitigar el daño en nuestros ordenamientos, se encuentra en la obra de Poitiers, en su Tratado de Obligaciones. Entonces, vamos a ver rápidamente, a modo de ejemplo, cómo lo explicaba él y cuál es lo que tenía en la cabeza en sede contractual, pero también sirve para entender la dinámica en sede extracontractual. Entonces, Poitiers presenta un tratante de ganado que vende una vaca que está enferma, y el tratante lo sabe. Es decir, hay un elemento de dolo, de intencionalidad. El comprador no lo sabe, la adquiere, la mezcla con el resto de su ganado y el resto de sus reses se contagian. No solo muere la vaca comprada, sino todas las demás. Adicionalmente, se contagian los bueyes que nuestro comprador utilizaba para labrar el campo y, por lo tanto, ese año no tiene cultivos de ningún tipo. Y la pregunta que se hace Poitiers es cuáles de estos daños son indemnizables, teniendo en cuenta que la falta de cultivo del campo le ha conducido a incumplir sus obligaciones con terceros, porque había comprometido vender X toneladas, pongamos, de lechugas o rábanos a otro comerciante. Pues lo que nos dice Poitiers es que el daño derivado de la muerte de los bueyes es un daño patrimonial directamente vinculado, es decir, hay una causalidad evidente entre el incumplimiento doloso del contrato de compra-venta y la muerte de los bueyes, la muerte de las reses, perdón. Lo que pone en duda es que esa causalidad sea tan evidente o tan directa en los términos de Poitiers cuando hablamos del incumplimiento de esos contratos con terceros. ¿Por qué? Y aquí voy a citar textualmente la traducción que se utiliza, porque dice que esos daños podrían tener al mismo tiempo otras causas, en concreto otras causas concomitantes, otras concausas, otras causas aledañas o paralelas. ¿Por qué enfatizo esto? Porque lo que dice Poitiers es que ese daño, el daño derivado de la imposibilidad de labrar la tierra, se podría haber mitigado o se podría haber evitado de forma más precisa si nuestro agricultor hubiera comprado otros bueyes, por ejemplo, o si nuestro agricultor, sabedor de que no podía cultivar esa tierra, la hubiera arrendado para poder reducir así el daño que sabía que iba a sufrir como consecuencia de los incumplimientos contractuales consecutivos al incumplimiento original del vendedor. Pero claro,
Lo que introduce Poitier, y esto es interesante, es una justificación causabilística. Lo que dice es que esos daños son daños muy remotos que podrían justificarse con otra causa. ¿Y cuál es esa otra causa? La aparente o apriorísticamente aparente negligencia del acreedor al incumplir una aparente obligación de mitigar ese daño. Y este es el origen remoto. La doctrina mayoritariamente justifica o explica que el principio de mitigación ha llegado hasta nuestros días a través de la traducción al inglés de la obra de Poitier y su desarrollo jurisprudencial por las Cortes inglesas. Lo interesante, y aquí me detengo unos minutos, es que mucha de esa doctrina ha criticado que el deber de mitigación se explique en términos causabilísticos. El daño no mitigado, dicen, no es un daño imputable al acreedor, porque si fuera un daño imputable al acreedor no tendríamos ni siquiera que hablar de ello, no es un daño que se le impute al deudor, ¿no? Pero, sin embargo, precisamente por culpa o gracias a la obra de Poitier, los primeros ordenamientos codificados en reconocer este principio lo reconocían de una forma muy similar a la concurrencia de culpas, que empieza a sonarnos de forma más natural, o a las causas concurrentes. Como ejemplo es interesante, el artículo 254 del BGB equipara el deber de mitigación a lo que allí se conoce como Mitverschulden, que es una concurrencia de culpas o una culpa concurrente. Lo mismo sucede en el Códice italiano, donde su artículo 1227 introduce el elemento de mitigación del daño bajo el título de concorso del fato culposo, el concurso del hecho culposo o concurrencia de culpas, ¿no? Es decir, se equipara la omisión en la mitigación del daño a la propia causación del daño. Esto empieza a sonar a un principio similar a la comisión por omisión penal, ¿no? Bueno, y en nuestro derecho que existe ese deber, está reconocido. Os adelanto que no hay un artículo en el Código Civil que explícitamente reconozca o imponga al acreedor una obligación de mitigar el daño. No existe hoy y no ha existido nunca. En el proyecto de Código de García Goyena no había nada parecido, ni siquiera cuando se intuían los primeros debates sobre el deber de buena fe, que os adelanto ya que es donde se ancla este principio, no se mencionó nada al respecto. Sin embargo, a pesar de que no existe una positivización como tal, nuestro Tribunal Supremo lo ha tipificado jurisprudencialmente. Y lo ha hecho anclándolo en el artículo 7 de nuestro Código Civil. Interpreta o entiende que el deber de mitigar el daño es una concreción del deber que tiene todo acreedor de ejercitar sus derechos conforme a la buena fe. La primera vez que se mencionó en nuestra jurisprudencia explícitamente la mitigación fue una sentencia del Tribunal Supremo del año 94, que yo creo que nos da tiempo a mencionar brevemente porque es interesante. Básicamente, en esta sentencia teníamos a un comerciante que vivía en Madrid, iba a Bilbao todas las semanas por cuestiones de trabajo. Y todas las semanas cogía 1 o 2 vuelos siguiendo exactamente el mismo método. Él tenía una tarjeta bancaria de un banco que tenía aparejado un contrato de responsabilidad civil, un contrato, perdón, de seguro. Ese contrato de seguro garantizaba, era una póliza que cubría con hasta 20 millones de pesetas todos los daños que pudiera sufrir el titular de la tarjeta como consecuencia de accidentes ocurridos en medios de transporte públicos cuyo ticket o cuyo billete hubiera comprado con esa tarjeta de crédito. Bien, insisto, décadas haciendo estos viajes semanalmente Madrid-Bilbao. Pues lo que sucedió fue que un día, en concreto un 18 de febrero del año 85, este señor, se llamaba Juan Manuel, acudió, como de costumbre, a la misma agencia de viaje y quiso comprar el billete con su misma tarjeta de crédito, pero no funcionó, ya que estaba denegada. Entonces, cuando acudió a su banco ese mismo día a preguntar qué pasaba, resultaba que había otro cliente de la entidad bancaria con el mismo nombre y mismos apellidos que tenía, bueno, un descubierto bancario y había anulado todas sus tarjetas por error. Entonces, el banco se ofreció a compensarle, que no se preocupe, que esto lo arreglamos de forma inmediata, y lo que hizo Juan Manuel fue comprar ese billete de avión con efectivo en la agencia de viajes. Con tan mala suerte que el vuelo que cogió fue el vuelo Madrid-Bilbao que se estrelló en el Monte Aoiz. Yo os confieso que he rezado mucho por este señor mientras escribía mi tesis. Con tan mala suerte que se estrelló. Y acto seguido lo que se hizo fue que su viuda reclamó la póliza a la aseguradora, quien le dijo que no estaba cubierto ese viaje porque no se había comprado con la tarjeta de crédito que tenía aparejado el seguro. Es más, era el único viaje
de los últimos años, de todos sus viajes, que no se había adquirido con esa tarjeta de crédito. Entonces, cuando se demandó, la historia procesal es muy sencilla. En primera instancia se concede la indemnización, en segunda instancia se rechaza porque se le imputa, bueno, lo que sucede, es el Tribunal Supremo el que explica que existiendo un incumplimiento contractual de la entidad bancaria al cancelar la tarjeta de forma negligente, no dolosa, Juan Manuel podía haber mitigado los daños derivados de ese incumplimiento que conocía suscribiendo otro contrato de seguros. Y le reprocha no haberlo hecho. La consecuencia es que en vez de conceder a la viuda 20 millones de pesetas, los 20 millones que pedía, lo reduce a la mitad. Entonces parece que existe un concurso de culpas que no termina de denominarse tal, pero el efecto es que reduce a la mitad esa indemnización. Y expresamente reconoce que existía un deber, y es el término que utiliza, sobre el acreedor de mitigar ese daño. Y voy a elegir un poco, perdón, Daniel, no te preocupes, el tiempo nos consume. Este es el origen. Entonces, esta dinámica, digamos que suscita muchas preguntas en clave civil. La primera es si tiene cabida el deber de mitigar el daño en un sistema como el nuestro que se asienta sobre un principio de reparación integral del daño. Es decir, todo daño que sea consecuencia del hecho de daño solo debe ser resarcido. La respuesta, y voy a ir rápido si queréis, luego nos detenemos en las preguntas, es que sí. Y negarlo o decir que no sobre este principio conduciría a rechazar el encaje en nuestro sistema de todos los criterios de imputación que en definitiva vienen a corregir escenarios de causalidad extraña o causalidad complicada. En otro orden de cosas, se trata de una obligación en sentido estricto, es decir, el incumplimiento del deber de mitigación acarrea responsabilidad ante quien lo incumple. Pues la respuesta, yo tiendo a inclinarme porque no es una obligación, ni siquiera en sentido legal, sino una carga, que son más propias del derecho procesal, pero que también tienen cabida en el derecho civil. Una carga, en términos, en italiano onere, en alemán Obligenheit, están mucho más extendidas en el derecho civil. No es muy distinta a la carga que tiene el acreedor de recibir, por ejemplo, el pago en domicilio del deudor. Es decir, usted tiene derecho a recibir el pago, pero al hacerlo hay ciertas condiciones o ciertas cargas en sentido estricto que debe usted cumplir. En un plano dogmático, ¿cómo debe tratarse? ¿Constituye una suerte de prohibición de regreso? ¿Es una suerte de comisión por omisión? Es decir, ¿el daño no mitigado es un daño imputable al acreedor? ¿O no? Yo tiendo a inclinarme por el no. Tiendo a pensar que el daño no mitigado es un daño que no se indemniza por razones similares a las que conducen a indemnizar aquellos daños que entran dentro de un acto propio. Se parece mucho más a un abuso de derecho, es decir, al acreedor que intenta ejercitar de forma abusiva o de forma contraria a la buena fe su derecho a verse resarcido, que propiamente o a encontrar una explicación en términos de causalidad. Porque no, yo creo que no, vaya, o sea, entre otras razones, luego nos podemos detener de nuevo, porque el daño mitigable es un daño primeramente imputable al deudor. Y en el momento en que es imputable al deudor ya tenemos resuelta la ecuación causabilística, no nos planteamos más, no hace falta ir más allá. La siguiente pregunta, y creo que es interesante, es cuál es el estándar de exigibilidad. Bajo derecho anglosajón se entiende que el acreedor tiene que adoptar las medidas razonables. El criterio de conducta es el del reasonable man, el del hombre razonable en las circunstancias, que se traduce a qué habría hecho un hombre, entendemos, razonable en este mismo contexto para cumplir con esta obligación. Lo que pasa es que el criterio de razonabilidad a nosotros nos es extraño. No existe un criterio de razonabilidad en derecho civil o no de forma generalizada. En nuestro caso, nuestro código, como sucede con los códigos latinos, dispara en términos de buena fe o de diligencia. Entonces, lo razonable, valga la redundancia, sería utilizar un criterio similar si vamos a reconocer positivamente esta figura, ¿no? ¿Cuál sería la diligencia exigible a un acreedor para mitigar el daño? Y eso nos lleva a distintos escenarios, porque evidentemente no es la misma si se trata de un consumidor o si se trata de un comerciante. Por lo tanto, es modulable o moldeable según el escenario en que nos encontremos. Pero bueno, y luego la última pregunta interesante que quería poner sobre la mesa es cuáles son sus efectos. Los efectos son, en caso del incumplimiento, la moderación de la indemnización similar a la que se puede utilizar con criterios de equidad, o es la exclusión total del daño no mitigado. Yo tengo que pensar que es la exclusión total del daño no mitigado y que lo que justifica que en el caso del accidente de avión no se excluyera la totalidad de daño es precisamente un criterio de equidad, aunque bueno, o sea, ante lo realmente surrealista y poco probable de que eso sucediera, ¿no? Pero, digamos, en buena técnica jurídica lo suyo habría sido excluir por completo la indemnización, porque este señor podía haber mitigado la totalidad del daño y no lo hizo.
Pero bueno, y hasta aquí la introducción. Voy a pasar a las prohibiciones civiles o civiles y constitucionales. Voy a invertir el orden. Voy a empezar por la constitucional y si el tiempo lo permite saltamos a la civil. Bien. Entonces, el supuesto es curioso. El marco normativo es sencillo. El marco normativo es el artículo 1227 del Código Civil italiano, que impone la obligación de mitigar el daño a toda persona que lo sufre. Está también todo el marco normativo el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que, entre otras cuestiones, introduce una interdicción de la discriminación, especialmente, de otras razones, por cuestiones religiosas. El artículo 3 y 19 de la Constitución italiana, que vienen a introducir la misma prohibición de discriminación, entre otras razones, por cuestiones religiosas, y el artículo 32 de la Constitución italiana, que, cuya traducción en español dice que nadie puede ser obligado a soportar un tratamiento sanitario determinado a no ser que exista una disposición de ley en ese sentido. Es decir, y los hechos son los siguientes. Supongamos que se produce un fatal accidente de coche entre A y B. Lo que sucede es que A invade la carretera, el carril de B, chocan y B resulta gravemente herido. Es trasladado de urgencia al hospital de forma casi comatosa e inconsciente. Y cuando lo tienen los médicos, su primer diagnóstico es que B necesita una transfusión de sangre urgente, imperiosa, o de lo contrario fallecerá por culpa o como consecuencia de la anemia que está sufriendo por el desangre. Bien, cuando van a proceder a la transfusión de sangre, se topan con que B, aunque esté inconsciente, lleva una pequeña chapita colgada al cuello, donde con absoluta claridad, sin ningún género de dudas, se expresa su voluntad de no someterse nunca a ningún tipo de transfusión de sangre por cuestiones religiosas, porque es testigo de Jehová. Los médicos respetan la voluntad de B, inconsciente en ese momento, y B fallece a las pocas horas como consecuencia de las heridas en concreto del anemia. Bien, pues los herederos de B demandaron a la aseguradora de A exigiendo el daño derivado de la muerte, de la consecuencia mortal del accidente, sobre la base de que la totalidad del daño era imputable a la conducta negligente de A al haber invadido el carril de B. Bien, imaginemos ahora que quedase acreditado que si se hubiese realizado la transfusión de sangre, la probabilidad de que B sobreviviera hubiera sido rayana a la certeza. Y fue así. Entonces, lo que alegó la aseguradora de A fue que la muerte en realidad no era una consecuencia del accidente, que se traduce en la negligencia de A, sino consecuencia de la negativa de B de someterse a la transfusión de sangre. Es más, que tenía una obligación legal de hacerlo sobre la base del 1227 del Códice y que no hay ningún tipo de problema en que este señor fuera testigo de Jehová, al contrario, pero que las consecuencias civiles en un plano patrimonial de sus convicciones religiosas debían permanecer en su esfera patrimonial. En el íter procesal lo que sucede es que en la instancia se desestima parcialmente la demanda de los herederos y conceden únicamente las consecuencias patrimoniales derivadas de las primeras lesiones, pero no de la muerte. Y no lo hicieron, la audiencia de Roma, era la audiencia de Roma, después de la primera instancia también en esa ciudad, no lo hizo sobre la base de que la negativa a recibir la transfusión de sangre supuso una exposición voluntaria a un riesgo anómalo y relevante. Se recurrió en casación a la sentencia por parte de los herederos y la sentencia les dio la razón. Y aquí voy a hacer trampa y lo que voy a hacer es sencillamente exponer los argumentos que utilizó la Corte de Casación Italiana Civil para darles la razón a los herederos, reconocer mi ignorancia en el plano constitucional y lanzaros la pregunta, sé que esto no se debe hacer, lanzaros la pregunta de cuál habría sido el resultado bajo derecho español. Yo tengo una ligera intuición, pero bueno, los argumentos que utilizó la Corte de Casación fue sencillamente, primero, que no podía equipararse la asunción de un riesgo extraordinario relevante a no someterse a la transfusión de sangre por razones religiosas, porque hacerlo supondría castigar a la víctima por el ejercicio legítimo de un derecho constitucional, como punto número 1. Como punto número 2, reconoció que se estaría violando el principio de laicidad en la medida en que se estaría tratando a los testigos de Jehová como ciudadanos de segunda. Y el argumento me parece que es muy fino, porque la Corte introduce dos ejemplos. Dice que este debate no se estaría teniendo si, por ejemplo, quien hubiera sufrido el accidente fuera un hemofílico o un diabético, quien no habría podido someterse a la transfusión de sangre por razones de salud, no por cuestiones religiosas. Y el segundo ejemplo, en un plano más amplio del derecho de daños, lo que dice es que el ordenamiento italiano tampoco sancionaría a la mujer embarazada que coge el coche, tiene un accidente y su feto falla.
uno de los argumentos de la ratio que me parece que es particularmente fino y es en el que se apoya en definitiva la desestimación, es interesante porque no se hace sobre el derecho constitucional reconocido como tal de no someterse a tratamientos médicos, y la sentencia hace una descripción sobre si la transfusión de sangre lo es y reconoce que sí, por una cuestión de libertad de culto y religiosa, ¿no? Y lo que dice es que no reconocer la indemnización por la muerte a los herederos del testigo de Jehová sería contrario al principio de no contradicción, pues no sería posible, y cito textualmente, por un lado, predicar el derecho personalísimo de cada individuo a elegir entre la salvación de su cuerpo y la salvación de su alma, como parte del contenido del derecho de libertad de culto, y por otro, castigar o sancionar a quien se ha acogido a este derecho en una situación causada exclusivamente por negligencia ajena, lo que en definitiva supondría ponerle precio a su ejercicio y hacer una ponderación de derechos desiguales, a saber, el derecho inviolable, en este caso del testigo de Jehová, y el interés del individuo en la salvación de su alma, y por otro, el interés patrimonial de la aseguradora en reducir la indemnización que debe pagar. Y me callo. Vale. Pues nada, muchas gracias, Víctor, enhorabuena. Lo dicho, pasamos con la segunda ponencia y luego abrimos un debate. Seguro que está muy bien, ¿no? Venga, pues tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, pues me gustaría agradecerle a Daniel personalmente y al Seminario de Jóvenes Investigadores esta gran oportunidad, ¿no? Para plasmar un poco mi experiencia profesional, aunque de corta duración hasta el momento, en la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Mi nombre es Jesús, recientemente he sido graduado en el grado de Derecho aquí en esta casa, y actualmente estoy cursando el máster de acceso a la abogacía y la procura. Y bueno, pues el tema del que les voy a hablar en esta ponencia es sobre los fondos Next Generation al servicio de una primera experiencia profesional en la administración pública. Vale, debemos de partir desde el origen, ¿no? de este programa. No es otro que el Instrumento Europeo de Recuperación, el marco financiero plurianual y el mecanismo de recuperación y resiliencia, que fue adoptado primero, bueno, se acordó en diciembre de 2020 con un gran acuerdo político por parte de todos los Estados miembros, y que posteriormente fue trasladado al reglamento aprobado el 12 de febrero de 2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, que estableció ese mecanismo europeo de recuperación y resiliencia. Posteriormente, la ejecución y la transposición, evidentemente, de ese reglamento a España fue mediante un acuerdo del Consejo de Ministros, que a mí personalmente me resultó un poco extraño que fuera primero mediante un acuerdo que tenía el rango de una resolución por parte de una subsecretaría, que era una mera declaración de intenciones, y luego posteriormente sí que es verdad que se aprobó un Real Decreto Ley, que es el famoso Real Decreto Ley 36/2020, de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ¿no? Entonces, dentro de este Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia, el programa Primera Experiencia Profesional en Administraciones Públicas nace de una política concreta, que es la palanca 8. No sé si estarán entendidos con el formato y con el lenguaje que utiliza este Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia, pero bueno, pues hace un juego entre palancas, componentes, acciones, ¿no? Lo cual resulta bastante llamativo. Y bueno, pues en una de estas palancas, la palanca número 8, Nueva Economía de los Cuidados y Políticas de Empleo, dentro del componente 23 y a su vez dentro de la inversión número 1 en empleo joven, es donde está anclado este programa de primera experiencia profesional en administraciones públicas, ¿no? Cuyo objetivo fundamental es desarrollar una primera experiencia, como su nombre indica, por parte de jóvenes de entre 16 a 30 años en el ámbito de la administración pública, ¿no? Y cómo se ejecuta estas inversiones y este programa,
mediante una orden ministerial del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que es la orden TES 1152/2021. No les voy a dar muchos más detalles técnicos sobre esta orden, pero sí que describir las características genéricas de este programa, que es el segundo punto de esta ponencia. ¿A quién va dirigido las ayudas que se financian con cargo a estos fondos? Pues a todas las administraciones públicas, en términos generales, a las estatales, a las comunidades autónomas y a las entidades locales. Dentro de los organismos estatales, pues todos los organismos dependientes, demás entidades que conforman el sector público institucional, de acuerdo al artículo 84.1 de la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público. Y bueno, pues en el caso de las comunidades autónomas, lo mismo, ¿no? Pues se extiende a todos los organismos dependientes de ella y al mismo tiempo pues, con las entidades locales, ¿no? De la misma forma. Sí que es verdad que la forma en que se reparten estos fondos se acuerda mediante la Comisión Sectorial de Empleo entre todas las comunidades autónomas y la Administración General del Estado. El reparto pues, se lleva a cabo pues, por materias y por intereses políticos, evidentemente. Y sobre todo hay una cuestión importante, que es que la asignación de estas ayudas se realizan conforme a un criterio que es de concurrencia no competitiva. O sea, es un régimen contractual, o sea, es un sistema de asignación de ofertas y de contratos en el ámbito del sector público. Y bueno, esto es así tampoco entiendo muy bien los motivos, y es una de las conclusiones que yo he sacado, porque estos fondos deben de ir dedicados no solamente a reactivar la economía española, sino que tienen que ir bien dirigidos, ¿no? A aquellas actividades que fomenten más la productividad del sector público en este caso, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención que fuera mediante concurrencia no competitiva. Esto quiere decir que por orden de solicitud, quien llegue primero, ¿no? Quien llegue primero se hace cargo de estas ayudas. La gestión de estos fondos a nivel estatal quedan al amparo del Servicio Público de Empleo Estatal, y la Fundae, como entidad colaboradora del SEPE, pues evidentemente gozaba de unos privilegios especiales para acudir a estas ayudas, ¿no? Y fue lo que hizo, acudió y se benefició en gran medida de este programa, y a día de hoy, actualmente, pues han entrado en la plantilla de la Fundae 34 personas, de una plantilla a lo mejor de 250-300 personas en su totalidad, ¿no? Es verdad que uno de los requisitos también que contempla esta orden del Ministerio de Empleo es que estos puestos que se van a cubrir no pueden cubrir funciones estructurales de la administración pública. Es decir, que al final que no se utilice la figura de esta contratación de jóvenes licenciados y de jóvenes que acceden a esta ayuda para suplantar las funciones que deben asumir empleados públicos de hecho y de derecho. Entonces, aparte de eso, este programa de primera experiencia en administraciones públicas se dividía en 3 ejes fundamentales, 3 líneas temáticas muy importantes. La primera de ellas, de competencias digitales, que iba a asumir un 20% de la totalidad del presupuesto, una segunda línea temática de empleos verdes, y una tercera línea, que yo la califico como cajón desastre, de empleo general, ¿no? Que sería el 60% de la totalidad de la ayuda. Y va a estar distribuida en el ejercicio 2022 con 96 millones de euros aproximadamente, y para el ejercicio 2023 de 16 millones y medio, ¿no? Estamos hablando de cantidades ya importantes y bueno, pues
si quieren echar cuentas, yo no las he hecho, pero pueden calcular a lo mejor el porcentaje que se ha llevado la Fundae con la contratación de estos 34 jóvenes sobre la totalidad del programa, que yo creo que también es una de las críticas que se pueden realizar, la poca publicidad que ha tenido esta convocatoria para alcanzar y penetrar a todos los jóvenes que estamos en una situación de desempleo, que era también uno de los requisitos que se tenía que reunir para acceder a esta ayuda y acceder a la contratación bajo este programa, pero sin lugar a dudas, no sé, me parece muy llamativo esa cuestión de la poca publicidad. En materia económica, vamos a lo importante, a la guita. ¿Qué es lo que cubría este programa, esta financiación? Pues en primer lugar, los costes salariales asociados a la contratación de estos jóvenes. Para aquellos jóvenes que tuvieran un nivel educativo inferior al grado universitario, es decir, FP básica, media, superior, correspondiente a los grupos de cotización 9 al 5, le correspondía una ayuda de 21.405 euros. Esto al mes supone unos 1.783 euros por persona. Debemos de aclarar que estos son costes salariales, ¿no? De aquí hay que deducirse las retenciones con cargo a la Seguridad Social. Por lo tanto, hay que calcular que el importe va a ser superior para la contratación por parte de la empresa, de la entidad del sector público, de estos jóvenes. Por lo tanto, nunca va a llegar a ser el 100% de la totalidad de la ayuda. Y, en siguiente lugar, una ayuda con cargo a costes de desplazamiento extraordinarios que pueden ocasionar pues a lo mejor el traslado de residencia de estos beneficiarios, de estos destinatarios de la ayuda, desde su lugar de residencia al lugar de trabajo. Estos son unos 1.000 euros aproximadamente. Y por último, un coste de tutoría para aquellos empleados de estas administraciones públicas que fueran a ejercer el cargo de tutor, ¿no? de estos jóvenes. Sí que es verdad que una de las ventajas que yo me he encontrado a nivel personal, que desde el minuto 1 en que he aterrizado en la fundación, pues me ha atendido, he tenido una relación directa con una persona de referencia, que era mi tutor, al que podía dirigirme directamente para resolver cualquier duda que tuviera. Y ha orientado ese periodo de aprendizaje en estos primeros 3 meses, pero además se extiende a lo largo de todo el año que tengo de contrato. Y bueno, entonces pues se le atribuye una gratificación de 215 euros por asumir este cargo de tutor. Y como tercer punto y bloque temático de esta ponencia, pues me quería referir a lo que es la Fundae, ¿no? Que es la entidad en la que estoy desarrollando estas funciones, gracias a este programa de primera experiencia profesional en administraciones públicas. Y bueno, pues la Fundae es una entidad colaboradora del SEPE, sirve como de apoyo técnico en materias de formación profesional para el empleo, y el marco normativo es la Ley 30/2015, por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. A su vez, hay un Real Decreto, que es el 694/2017, que desarrolla esas competencias, y dentro de este marco normativo es donde se atribuyen las competencias que delega el Servicio Público de Empleo Estatal a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, para la gestión de las convocatorias y subvenciones públicas y la elaboración de las propuestas relativas a la resolución y justificación de todas las subvenciones que gestione el Servicio Público de Empleo Estatal, así como el pago de estas subvenciones, ¿no? Al ser una fundación, tiene una estructura bastante peculiar. Está formada por un patronato que lo componen. Inicialmente era una fundación tripartita, luego posteriormente, en el 2015, las comunidades autónomas comenzaron a formar parte de la estructura de la Fundae. Por lo tanto, están dentro todos los agentes sociales, los sindicatos con representatividad estatal, así como el COE, CEPIME, es decir, también por parte de la patronal,
pues, todas aquellas organizaciones empresariales con mayor representatividad a nivel estatal, y en materia sindical, comisiones obreras, UGT, y la comisión y la CIG, la Comisión Intersindical Galega. Y bueno, pues el patronato lo componen unas 71 personas, creo recordar, y de estas 71 personas, 36 son seleccionadas por la Administración General del Estado, es decir, la mitad de los miembros son de la Administración General del Estado. Por tanto, vemos como que la participación sí es colectiva, hay una participación colectiva de todos los entes del sector público, de todos los entes territoriales, pero vemos que quien corta el bacalao finalmente es la Administración General del Estado, es decir, el gobierno estatal. Y luego cada comunidad autónoma tiene un miembro asignado. La Secretaría General, la presidencia, la ejerce el Secretario General de Empleo, y a su vez el director gerente lo selecciona el patronato a propuesta del Secretario General de Empleo. Por lo tanto, vemos también ahí que hay cierta mano ancha para la designación del director gerente. Es verdad que ese proceso se debe de dar bajo unos estrictos términos de concurrencia, igualdad, mérito, capacidad, todos los conocemos. Y bueno, para ir aligerando un poco, ahora les voy a hablar un poco de las iniciativas que lleva a cabo la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. En primer lugar, bueno, no es una lista cerrada, yo he escogido como las 3 funciones más importantes, las iniciativas de formación que llevan a cabo, porque también me parece importante que nosotros como jóvenes que estamos, bueno, algunos ya estamos en el mercado laboral, las conozcamos, ¿no? Porque son ventajas muy importantes que para la mayoría pasan desapercibidas, ¿no? En primer lugar estaría la formación bonificada, que es aquella que se otorga a las empresas con cargo a un crédito laboral que van acumulando por cada empleado, que alcanza una cantidad de 420 euros al año, y entonces esa cantidad la pueden destinar a formación por parte de todos sus empleados. Y es una de las líneas y es una de las subvenciones que se gestiona a nivel interno por parte de la Fundación. En segundo lugar, la formación de oferta, que es en la que yo estoy desempeñando mis funciones como técnico de verificación de las subvenciones para la formación en el empleo. ¿En qué consiste? Pues son iniciativas de oferta por parte de entidades del sector de la formación, son entidades que están acreditadas a nivel nacional y que otorgan formación programada a las empresas y también a los trabajadores, ¿no? Sí que es verdad que cuantitativamente es una cantidad menor, pero sí que conlleva un trabajo muy arduo porque las convocatorias que van saliendo anualmente van cambiando, porque los requisitos que se exigen son distintos en cada convocatoria. No es lo mismo que la formación bonificada, que todo es idéntico, ¿no? Y bueno, pues las funciones específicas que yo realizo a nivel concreto en la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, yo ahora mismo estoy elaborando informes técnicos que son atendidos y que luego son examinados por técnicos del SEPE en la fase de alegaciones, en el procedimiento de reintegro de las subvenciones, ¿no? Es el momento en el que ya se ha realizado la actividad formativa, ya se ha realizado la formación, se ha justificado esa formación y nosotros verificamos que ese gasto que han incurrido ha cumplido con todos los criterios y requisitos de la convocatoria del Servicio Público de Empleo Estatal. Entonces, ya para un poco finalizar, me gustaría señalar unas cortas conclusiones sobre todo el contenido que se ha desarrollado a lo largo de la ponencia, que es, en primer lugar, bueno, ya las he ido adelantando, es la sorpresa llamativa por el aspecto de la concurrencia no competitiva. Si de verdad queremos apostar para que los fondos Next Generation tengan un impacto real y certero y directo en la economía española, pues tienen que ir destinados a aquellas actividades que potencien
la productividad de la economía española. No se puede destinar a cualquier actividad por el mero hecho de que la haya solicitado una entidad del sector público. Luego, la poca publicidad que ha tenido esta convocatoria. Yo me enteré de rebote, personalmente, de esta convocatoria. Yo este verano desempeñé pues, unas funciones dentro de un programa de prácticas de la Universidad Complutense de Madrid, que se llamaba Campus Rural, y estuve asesorando en una mancomunidad del Alto Tajo, de la provincia de Guadalajara, en materia de subvenciones con cargo al Fondo Next Generation. Y así es como yo me enteré que existía esta convocatoria, ¿no? Si no, de ningún modo pues, habría sido consciente de ella. En siguiente lugar, el problema de la continuidad que tiene temporal de este programa. Este programa dura 12 meses para los destinatarios y para las administraciones públicas que se benefician de ello. Luego se corta el grifo, como todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre dentro? Se está formando específicamente a una serie de perfiles jóvenes con mucho potencial, pero que posteriormente no se sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que va a acontecer con ellos, ¿no? Entonces es un gran desafío para las entidades del sector público sobre qué es lo que va a ocurrir con ellos, ¿no? Y en último lugar, esto puede ser una gran oportunidad también, ¿no? Es un problema, pero también puede ser una gran oportunidad para lograr que ese envejecimiento que se está contrastando en la plantilla de los empleados del sector público, pues de algún modo pueda ser cubierto con esa ayuda extra y con la potenciación de estos perfiles jóvenes que en algún momento pueden llegar a acceder a esos puestos, ¿no? de gran responsabilidad, ¿no? Entonces, es una amenaza, es un peligro, ¿no? Que se corte el grifo. Pero yo creo que si se estudia por parte de las administraciones públicas mecanismos para la continuación de este programa a gran escala, quizás habría que repensar también el régimen de acceso a la función pública, pero yo creo que podría suponer una gran ventaja y potenciar perfiles que ahora demandan las administraciones públicas, ¿no? Y en último lugar, como es una ponencia relacionada con el derecho constitucional, pues que hablar del artículo 23.1 del derecho de acceso de los ciudadanos a la participación en los asuntos públicos, ¿no? Creo que qué mejor mecanismo para participar en los asuntos públicos que darle la oportunidad a jóvenes como nosotros de desempeñar un papel dentro de estas administraciones públicas. Y nada, y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues felicidades Jesús, fantástica ponencia, al igual que la de Víctor.